Hoy les traigo una historia que me contó un amigo muy cercano. Prefiere que su nombre se mantenga en el anonimato, pero su relato es tan impactante que estoy seguro de que les helará la sangre. Mi amigo nació y creció en un pequeño pueblo de Michoacán. Desde que era pequeño, tuvo que mudarse para estudiar, terminando en Zamora para la universidad donde actualmente vive. Hace 4 años, en los primeros días de enero, recibió una llamada de su madre mientras estaba trabajando. Desde que la saludó, notó que estaba muy inquieta, diferente. «Hola, ¿cómo estás? No te agarro muy ocupado, ¿verdad?». Aunque siempre estaba ocupado, a su madre siempre le decía que no lo estaba. Así que le preguntó qué pasaba, si todo estaba bien. Ya imaginaba la respuesta. «Es tu primo, pasó algo. Tuvo un problema». «Es que no sé cómo decirte esto, hijo. Lo mataron en la madrugada. Necesito que te vengas porque lo van a velar en casa de tu abuelita». No supo qué decir. Esa información no la esperaba. Le dijo que iba para allá, que pediría permiso en el trabajo para faltar al día siguiente y quedarse con ellos en el pueblo. En su trabajo le dejaron salir en ese momento, pero no le pudieron dar el permiso para faltar al día siguiente. Nunca se acerca a ver a los muertos y, por supuesto, esa no fue la excepción. Nunca se acercó al ataúd. Al día siguiente regresó a Zamora a trabajar y unas semanas después sus padres tuvieron que hacer arreglos en su casa, una remodelación casi completa. Mientras tanto, se irían a vivir a una casa casi al lado de la suya, una casita muy pequeña, con muy mala distribución, mal hecha, mal construida, un lugar tan oscuro que era lo mismo andar por ella con los ojos abiertos que cerrados. Parecía hecha como para que nunca le diera un rayo de sol. Él los seguía visitando, claro. Le apartaron una habitación al fondo de un pasillo. La casa era oscura, ni siquiera tenía puertas en las habitaciones. Pero su padre tuvo que colocar una cortina en cada puerta para que hubiera al menos algo de privacidad. En ese tiempo iba al pueblo a visitarlos. Un sábado por la noche normal, tan normal como eran los días oscuros en esa casa, se fue a acostar a ver un rato su celular antes de dormir. Como a las 11 le empezó a dar sueño, así que lo apagó y lo colocó debajo de su almohada y se quedó dormido. Eran las 2 de la mañana cuando algo lo despertó. Pronto se dio cuenta de que lo que sonaba era su teléfono. Se había puesto una canción a todo volumen en Spotify. Lo más extraño es que era una canción que ni siquiera había escuchado, que no estaba en su historial. Además, había comenzado desde la mitad. Se despertó muy asustado para revisar su teléfono y apagarlo. Estaba sobresaltado en ese momento, no porque sintiera que algo iba a pasar, sino porque lo había despertado de pronto. Pasaron unos minutos en los que intentó calmarse, recuperar el aliento y de pronto, cuando sintió que por fin se calmaba, su pulso se volvió a acelerar. Empezó a respirar con dificultad, volteó hacia la cortina en la puerta y alcanzó a ver el reflejo de una luz moviéndose, como si alguien se acercara con una lámpara. Y en efecto, alguien iba caminando por el pasillo, se detuvo frente a su habitación, su mano empezó a recorrer lentamente la cortina, y en ese momento supo que no era nadie de su familia, pues ellos hablarían primero antes de entrar.
Se quedó paralizado del miedo. No se podía mover ni gritar. La cortina se abrió lentamente hasta mostrarle quién estaba del otro lado. Era su primo, el que apenas 3 semanas antes había muerto, pero no se veía como lo recordaba de hace años, de la última vez que lo vio. Se veía más grande, sus manos brillaban como si trajera algo entre ellas. Tenía barba, que nunca le había visto, y tenía puesto un traje de San Judas. Lo vio sin ninguna expresión en su rostro por unos segundos. Luego siguió caminando con su luz por el pasillo hasta que el reflejo de aquella luz desapareció. Después de unos minutos pudo reaccionar, pero era tanto su miedo, la ansiedad que esa aparición le había provocado, que aún hoy le sudan las manos al intentar explicarlo al escribirlo. Después de un buen rato, el sueño lo venció y pudo volver a dormir. Hasta que por la mañana, al despertarse, corrió a contárselo a su madre, que sin decirle que no le creía, lo hizo sentir que no era nada de importancia. Días después, al cumplirse el mes de muerto de su primo, su hermana compartió una fotografía de él en el ataúd. Se le heló la sangre cuando vio cómo estaba vestido con un traje de San Judas. Pero les recuerdo, él no sabía, ni siquiera se había acercado al ataúd. Hasta ahora no se explica qué quería, por qué se apareció en esa casa, por qué se le apareció a él. Las semanas pasaron y mi amigo empezó a notar que las visitas a la casa de sus padres se volvieron cada vez más inquietantes. A pesar de haber tenido esa aterradora experiencia con la aparición de su primo, intentó convencerme a mí y a sí mismo de que todo había sido producto de su imaginación, de la tristeza y el estrés acumulado. Sin embargo, algo más oscuro se avecinaba, algo que haría que la calma que había intentado recuperar se desmoronara por completo. Una noche, mientras estaba en su departamento en Zamora, recibió una llamada de su madre. Esta vez, su voz sonaba más perturbada, casi temblorosa. «Hijo, tienes que venir. Algo raro está pasando aquí». No era común que su madre lo llamara en esas circunstancias, a menos que realmente algo grave estuviera ocurriendo. Sin pensarlo 2 veces, se subió a su coche y condujo las 2 horas de camino hacia el pueblo. Al llegar, encontró a su madre y a su padre sentados en la sala, con los rostros pálidos y miradas de desesperación. «¿Qué ha pasado?». Su madre le explicó que, en los últimos días, habían empezado a escuchar pasos en la casa, susurros en los rincones oscuros y objetos que se movían solos. «Anoche, tu padre y yo estábamos en nuestra habitación cuando vimos una sombra pasar por el pasillo. Pensamos que era un ladrón, pero cuando salimos a revisar, no había nadie. La casa estaba cerrada por dentro. Mi amigo sabía que algo más allá de lo natural estaba sucediendo. Se instaló en la habitación al final del pasillo, la misma en la que había tenido aquel encuentro con su primo. Pasaron las horas y alrededor de las 3 de la madrugada comenzó a escuchar los mismos pasos que su madre había descrito. Lentamente se levantó de la cama y se dirigió al pasillo. Las paredes parecían respirar. El aire estaba cargado de una energía densa y pesada. Al llegar al final del pasillo, vio la sombra. Era alta y delgada, y se movía con una fluidez antinatural. No tenía rostro, solo una oscuridad profunda y vacía.
¿Quién eres?, logró preguntar con voz temblorosa. La sombra se detuvo y en un susurro apenas audible respondió: «No soy quien piensas. Hay algo más aquí, algo que no te deja en paz». En ese momento, mi amigo sintió un frío que le heló los huesos. Recordó a su primo, pero sabía que esto era diferente, algo más antiguo y malicioso. Regresó a la sala, donde encontró a sus padres despiertos, con el mismo miedo reflejado en sus rostros. Decidieron buscar ayuda y, tras preguntar a varios conocidos, les recomendaron a un curandero que vivía en las afueras del pueblo. El curandero, un hombre anciano con ojos sabios y voz serena, los recibió y escuchó con atención todo lo que habían estado viviendo. Lo que describen no es un alma en pena común. Aquí hay algo más oscuro, un espíritu que no encuentra descanso y que se alimenta del miedo y la tristeza de quienes habitan la casa, les dijo. Esa noche, siguiendo las indicaciones del curandero, comenzaron el ritual. El aire se llenó del olor a incienso y hierbas quemadas. Mi amigo, sus padres y el curandero se movían por la casa rezando y colocando los amuletos en puntos estratégicos. Cuando llegaron a la habitación al final del pasillo, de repente, una sombra oscura emergió del rincón de la habitación. Era la misma que había visto la noche anterior, pero esta vez era más sólida, más real. La entidad se movía lentamente hacia ellos, y la tensión en el aire se hizo casi insoportable. El curandero continuó rezando, su voz se elevaba por encima del murmullo creciente de la sombra. «Por el poder de la luz, te ordeno que te vayas», gritó el curandero, levantando uno de los amuletos hacia la sombra. La entidad se retorció y emitió un sonido gutural que resonó en las paredes. En ese momento, una luz brillante llenó la habitación y la sombra se desvaneció, dejando una sensación de paz y calma. Después de lo que pareció una eternidad, el curandero bajó el amuleto y miró a mi amigo y a su familia. «Se ha ido, pero deben seguir protegiendo esta casa. El dolor atrae a estos espíritus y solo la luz y el amor pueden mantenerlos alejados». Mi amigo se quedó unos días más, ayudando a sus padres a limpiar y llenar la casa de energía positiva. Poco a poco, la sensación de opresión desapareció y la tranquilidad volvió a sus vidas. Sin embargo, nunca olvidó lo que había visto y sentido, y cada vez que regresa a visitar a sus padres, siempre lleva consigo un amuleto del curandero. Su historia nos recuerda que, aunque el miedo puede ser paralizante, enfrentarlo con valentía y con la ayuda de aquellos que saben, podemos encontrar la paz y el consuelo que tanto necesitamos. Y así, continuamos con más historias que tenemos para ti. Ahora te dejo aquí un vídeo que tienes que ver sobre 3 historias reales sobre la Ouija. Suscríbete y da un me gusta.